Muy buenas, yo soy María Pastrana y voy a explicar mi proyecto de Spring Boot, que va a tratar sobre un diccionario con dos tablas muy sencillitas, una palabra y otra definición. Pone donde se guardan todas las dependencias de nuestro proyecto y yo para el mío he usado Spring Boot Starter Data JPA, Starter Validation, el Starter Web, el DevTools, el Starter Test, dependencia del Swagger. El Swagger es una documentación que se nos va a generar para que los métodos de nuestro proyecto se vean de una forma más bonita y, y los tengamos todos en un mismo sitio. Este es como nuestro ejecutable de Spring Boot. Aquí tenemos datos de nuestra base de datos, como por ejemplo el nombre, la URL donde se guarda, el usuario y la contraseña, que en este caso pues no he puesto ninguna. Voy a empezar explicando un poco la configuración de OpenAPI. OpenAPI es como se llama el Swagger. Y aquí lo que le estamos diciendo es cómo se va a mostrar la página como tal. Aquí le damos un título a la página, que luego lo veremos, una versión y una pequeña descripción para que veamos de qué trata la página. Y esto es lo que se pone justo después de localhost 2.8080 barra, que es como accederemos a este Swagger. Y voy a empezar un poco explicando pues el modelo. En el modelo pues que la arroba entity le estamos diciendo que es una entidad, que la mapee con la base de datos a la tabla palabra. Y aquí le estamos diciendo que tiene un ID que va a ser de tipo identidad, tiene un string término, un string categoría gramatical, y aquí le estamos diciendo que mapee a través de palabras en una one-to-many a las definiciones de manera eager y que sea cascada. Es decir, que cuando nosotros borremos la palabra, automáticamente se eliminen las definiciones asociadas a esa palabra. Tenemos get y set. En definición tenemos un poquito más de lo mismo. Y aquí hemos agregado también el arroba column, que aquí le decimos que este atributo se está mapeando a través de la columna descripción a la base de datos. Esta JSON ignore lo que hace es que este atributo no se muestra en el JSON. También le estamos diciendo que mediante un many to one estamos asociando la palabra con la definición a través del campo de palabra ID. Tenemos get y set. Palabra repository, lo que tenemos son métodos que no tiene Spring Boot definidos porque son propios de nuestro proyecto. En este caso yo he hecho una query de SQL para buscar a través de esa query, pero no es necesaria. Spring Boot se encarga de todo y nosotros no tenemos que ponerlo. Pues en palabra repository tenemos un método de existe palabra y buscar por categoría gramatical y buscar un término por la palabra por la que empieza. En definición repository tenemos un método para buscar definiciones según el ID de la palabra. En servicio tenemos etiquetas como por ejemplo esta de @service, que esta etiqueta le estamos diciendo que esta clase es un servicio. El AutoWire es una etiqueta donde lo que hace es crearnos una instancia automáticamente de lo que nosotros queramos. Porque tampoco tenemos constructores en los modelos. Tenemos aquí ahora los diferentes métodos, que esto lo que hace es como hacer validaciones. Tenemos método de obtener todas las palabras, buscar la palabra por el ID, añadir palabras. Una cosa importante que no he dicho es el opcional palabra, que lo que hace esto es que esa palabra puede o no puede estar. Validamos si está presente, es decir, si sí que está, pues entonces ya hacemos lo que queramos con él, y si no, pues en este caso vamos a devolver una sesión, que esta sesión la he creado yo, donde le estoy pasando un string y un valor. El string, pues ahí estoy detallando lo que es la sesión, y el valor, eso lo tengo hecho aquí, ya lo enseño. Como vemos aquí tiene un string del detalle de la sesión y tiene un objeto que es el valor. Aquí creamos nuestra sesión, podemos añadir una palabra. Aquí en añadir palabra estamos validando que esa palabra no exista por el término en la base de datos, que eso lo hacemos aquí. También podemos udatear la palabra, buscar la palabra por el ID, y si la palabra está, pues ya podemos modificarla. Podemos borrar la palabra
agregarle una definición a esa palabra, obtener las palabras por la categoría y obtener las palabras por la inicial del término. Vamos ahora con el definition service. Obtener las definiciones por el ID de la palabra, que como vemos aquí estamos llamando al repositorio donde se está llamando a la base de datos. Aquí podemos borrar una definición y añadir definiciones a las palabras. Hacer controles es pues controlar lo que el usuario hace con lo que nosotros hemos creado. Voy a explicar sobre todo la etiqueta, que para mí es lo más importante, ya que es todo lo relacionado con Spring Boot. La etiqueta RESTController, lo que es un controlador de Spring Boot, que maneja las solicitudes HTTP y te las devuelve en datos en formato JSON. El request mapping, en este caso barra palabra, define la ruta base para todas las solicitudes manejadas por este controlador. Es decir, todas las solicitudes que nosotros hagamos en este controlador van a llevar de ruta base barra palabra. Luego ya podemos añadir o dejarlo igual según el método. El tag name palabra, esto es para en el Swagger como diferenciar los controladores. En este caso le hemos puesto palabra porque es el controlador de palabra. El operation summary, esto también es del Swagger, que lo que hace es como hacerte un resumen para tener de manera visual más claro lo que hace esta función. El cross origin sirve para cuando un cliente esté en otra ruta que no sea el localhost, pues que siga funcionando este método. Y el get mapping mapea las solicitudes, ya sea get, post, put o delete a un método específico. Por ejemplo, este es get mapping porque es un get, pero por ejemplo este es un post mapping porque estamos añadiendo palabras. También aclarar lo que es el path variable, que el path variable vincula una variable de la ruta a un parámetro del método, perdón. Explicar lo que es un request body, que básicamente es muy parecido al path variable, solo que con el request body se vincula el cuerpo de la solicitud HTTP a un parámetro del método. Pues aquí tenemos todos los métodos que hemos creado, como añadir la palabra, updatear la palabra, borrar la palabra por el ID, están todos. Y en el definition controller, request mapping, en este caso con definición, no con palabra. El tag va a ser definición, los autowires, el resumen de lo que hace el método porque es el único que tenemos. Y este método lo que hace es borrar una definición por el ID, hacernos una documentación de todo lo que hace nuestro programa. Como vemos aquí tenemos el título con la versión y con la descripción de nuestra documentación. Tenemos los tags palabra y los tags de definición. Y luego aquí ya tenemos todos los métodos, que lo que hace el summary es pues mostrarlo aquí para ver un resumen de lo que hace. Vamos a probar 3 de ellos, como por ejemplo este get, que dice mostrar la palabra específica sin la definición. Le damos a probar y nos vamos a traer la palabra 16, por ejemplo. Lo ejecutamos y nos dice que la palabra 16 es esta. Término bajo, categoría gramatical un adjetivo, definición anulo, porque es un método para traernos sin definición. Vamos a probar también trae todas las palabras sin la definición, ejecutamos y nos trae todas las palabras de nuestra base de datos. De la categoría. Aquí nos requiere una categoría, por tanto vamos a poner que la categoría gramatical va a ser un verbo. Lo ejecutamos y aquí nos va a traer todas las palabras con su definición que contiene un verbo. Vamos a empezar con el método donde nos traemos todas las palabras sin su definición, que es este. Lo enviamos, tenemos todas las palabras con el ID, el término, categoría gramatical y la definición a nulo, porque no nos hace falta esa información. Aquí las tenemos todas. Seguidamente vamos a traer todas las palabras con la definición. Este es un método que no pedía como tal,
pero bueno, yo quería hacerlo, así que... Ahora con el ID 14, que es comer, que la categoría gramatical es verbo y su definición. Vamos a probar ahora también a obtener una palabra por el ID sin su definición, como la palabra 14 está probada ya, pues vamos a probar la 16, por ejemplo. Lo enviamos y vemos que aquí nos sale el ID 16 sin la definición. Vamos a probar ahora a añadir una palabra. Vamos a quitar el libro y vamos a poner portátil. Lo enviamos y vemos que la palabra con el ID 23, que es portátil, se nos añadió correctamente, sin definición, muy importante. Vamos a modificar ahora una palabra. Vamos a modificar ahora una palabra con el ID 22. Pues aquí vamos a poner que vamos a modificar el ID 22 y pues en vez de tener un gato, tenemos dos gatos. Lo enviamos y vemos que gato se ha actualizado correctamente, porque no sale aquí, si no, no saldría nada. Vamos ahora a borrar una palabra. Vamos a borrar pues, la misma que hemos creado, la 22. Lo enviamos y nos dice que sí, que se ha aceptado y que hemos borrado la palabra gato. Nos venimos aquí y vemos que el ID número 22 ha desaparecido, por tanto se ha borrado correctamente. Vamos ahora a obtener una palabra por el ID con su definición. Vamos a tener, por ejemplo, el 16 barra definiciones. Lo enviamos y vemos que tenemos su palabra con sus dos definiciones. Vamos a agregar ahora una nueva definición. Vamos a añadir esta definición que he cogido de otra palabra al azar y la vamos a añadir a la palabra 16. Pues como podemos ver aquí, la palabra 16, que es gato, tiene la definición, las dos definiciones suyas y además la que le hemos añadido. Vamos a borrar una definición. Por ejemplo, nos venimos aquí a definición. Vamos a borrar la definición número 30. Y vemos que se ha aceptado correctamente. Nos venimos aquí para comprobar. ¿Ves? Se ha borrado la 30. Vamos a agregar ahora una palabra con su definición. Tengo aquí ya una palabra añadida, así que simplemente para verlo rápido voy a cambiarle el término. Vamos a poner perro. La guardamos y vemos que perro pues, se ha guardado correctamente. Vemos también la base de datos. Tenemos perro. Genial. Vamos a buscar ahora la palabra por su categoría. Vamos a buscar verbo como antes en el Swagger. Vamos a buscarla y vemos que nos salen aquí todos los verbos. Y también tenemos aquí, vamos a buscar por la inicial P. Debe salirnos perro y no sé si hay alguna más. Por tanto vamos a buscar, pues sí. Tenemos portátil y tenemos perro. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado tanto como a mí hacer este proyecto. Me ha gustado bastante Spring Boot, ya que hay muchos métodos que tiene hechos por defecto y te ahorran muchísimo tiempo. Así que me gustaría volver a usarlo otra vez. Gracias.